Estamos hablando de los profetas de la gracia y hablamos del Espíritu Santo, pero es tan necesario en este tiempo comprender nuestra función y a dónde el Señor nos estableció, que es muy necesario también volver para atrás, repasar toda la visión. Hay una pregunta que yo hice en una encuesta cuando estaba dándole forma a esta escuela. Son 3 preguntas. La primera es: ¿por qué Dios envía profetas? La segunda es: ¿para quién es la profecía? Y la tercera pregunta es: ¿cuál es la profecía que es verdadera? Si alcanzamos a una cuarta pregunta, la cuarta pregunta es: ¿qué hacemos con una profecía que hemos recibido? Así que la idea es trabajar sobre este tema. ¿Por qué estamos en contra de lo que dice la teología, que ya no hay más profetas? Nosotros decimos que sí hay profetas, que Dios habla, el Espíritu Santo habla, Cristo habla, el espíritu de la profecía nos habita y podemos profetizar. Entonces estamos en contra de decir que Dios ya no habla. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia presenta un Dios que no habla, está hablando de los ídolos. Lo que la Biblia dice es que la idolatría generó dioses que tienen ojos y no pueden ver, tienen manos y no pueden tocar, tienen boca y no pueden hablar. Esos son los ídolos de yeso, de palo, de barro, de piedra o de lo que sea. Esos ídolos, aunque tienen boca, no pueden hablar. Entonces, si la teología me dice a mí que yo tengo un Dios que ya cerró su boca y que no habla, entonces la teología me está diciendo a mí que yo tengo un Dios mudo. Entonces, como usted sabe que Dios habla, ¿a cuántos Dios les habla? Amén. Y si nunca Dios le habló, quédese. Vamos a orar por usted y Dios le va a hablar. ¿Usted cree que esta noche puede ser profética para su vida? La profecía depende mucho de que usted la crea. El ingrediente fundamental es la fe. La profecía es para los creyentes. Las brujerías te maldicen, te profetizan maldición, y si vos crees esa maldición, se cumple. Porque tu fe es la que le da transcurso al cumplimiento. Ningún brujo tiene poder sobre usted, pero la fe que usted tenga sobre el brujo le da poder al brujo. Entonces, ¿por qué me pasan cosas malas? Porque mi fe le está dando autoridad a eso. Job es el que dice: lo que temí me sobrevino. O sea, mi temor provocó una ley de atracción. Yo atraje con el miedo lo que yo tenía miedo que me iba a pasar, me pasó. ¿Por qué Dios envía profetas? Esta pregunta tiene una sola y única respuesta: porque antes y después de la cruz existe el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía está vigente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, Dios sigue enviando profetas. Es muy importante lo que vamos a decir. Proverbios 29:18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley, el que guarda la palabra, es bienaventurado. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Usted se vuelve feliz guardando la palabra. Usted se vuelve más que dichoso guardando la palabra. Para ser feliz guardando la palabra, tengo que creerla. Yo no puedo ser feliz si yo no creo. Dios dice: te va a suceder tal cosa. Viene el espíritu de la profecía, usa un instrumento, usa un hombre, una mujer de Dios para hablarte, y esa profecía te tiene que provocar alegría. Pero la alegría va a venir a tu vida si la crees, porque si no la crees, vas a quedar igual de triste, vas a quedar igual de amargado.
Estoy creyendo más al diagnóstico, a la realidad, a los médicos. Estoy creyendo más. Entonces, ¿qué sucede? La tristeza sigue invadiendo. Aunque Dios me habló, la profecía no me volvió dichoso. ¿Por qué? Porque no estoy guardando la palabra. El que guarda la ley es bienaventurado. Pero la única manera que yo tengo de guardar la palabra, o de guardar la profecía, o de guardar la ley, es creyéndola. Porque usted le cree más al sistema, a su propio corazón, a sus propios pensamientos, que a Dios. Porque si usted le creyera a lo que Dios dice, usted viviría en dicha. No importa la prueba que usted esté pasando, usted estaría dichoso porque está guardando la palabra. Y la Biblia dice: el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces, una profecía tendría que inundarte de felicidad. Pero para que esas aguas de felicidad inunden y entren en tu interior, tienes que creer. Si usted es de los que dicen: no, pero a mí siempre me profetizan lo mismo, hermanos, usted no va a ser feliz. ¿A cuántos de ustedes Dios le habló de ministerio en momentos donde usted quería alargar los guantes, quería soltar todo? Usted decía: ya no quiero insistir más con esto, me voy a dedicar al pecado y al mundo, me dedico, bajo la guardia. Y Dios viene y te dice: tengo un ministerio, hay dones, hay naciones llamando. Y usted le dice: ¿qué le pasa a Dios? Yo quiero dejar todo. Y Dios me dice de naciones. Parece un Dios incoherente, ¿verdad? Pero los incoherentes somos nosotros. Porque Dios nunca te va a ver como vos te mirás a vos mismo. Dios te va a ver como Él te creó. Y Dios te va a hablar como Él te ve en su creación, no como vos te ves en tu miserable realidad. Ay, no, yo acá estoy machucado porque nadie me llama, nadie me viene a ver, nadie me visita, nadie. Y Dios dice: ¿y vos querés que te hable así, en ese estado? No, te voy a hablar como un soldado, te voy a hablar como un guerrero, te voy a hablar como alguien que tiene los ovarios y las otras cosas para enfrentar la realidad. ¿Ves? Entonces uno quiere que Dios le hable como ovejita machucada, y Dios nunca te va a hablar como ovejita machucada, porque Él te hizo más que vencedor. Entonces Dios te tiene que hablar como un vencedor, no como un machucado. Entonces las profecías tienen que ver con lo que Dios está viendo de tu vida, no con lo que vos estás mirando. ¿A cuánto les interesa que Dios le hable hoy? Sin profecía, el pueblo se desenfrena. El espíritu de la profecía, que es Cristo, es el único que puede traer freno al desorden en el pueblo. ¿Sabe por qué tenemos una iglesia desordenada? Y no hablo de esta congregación, hablo de la iglesia global. La iglesia global está desordenada, ¿sabía usted? Nos peleamos por doctrinas, nos peleamos entre pastores, nos peleamos entre carteles, nos contradecimos unos a otros. Hay un desorden en la iglesia global. Aunque es una iglesia y es un cuerpo, tenemos diferentes líneas doctrinales y nos peleamos todo el tiempo. Hemos recibido el espíritu de la profecía, porque el espíritu de la profecía es el único que puede traer orden a la iglesia. No los seres humanos, no las personas, el espíritu de la profecía. Y en eso hay que hacer diferencia. ¿Por qué? Porque yo soy un profeta, pero yo no puedo lograr nada por mí mismo. Es el espíritu de la profecía el que trae el orden. No David, no yo, no los seres humanos. Amén. Segunda cosa, el espíritu de la profecía trae orden al pueblo, trae freno al pueblo. La gente que está desesperada, que quiere una respuesta ya, pero decime algo ya. Esa gente que quiere solucionar todo rápido. Esa gente que no tiene paciencia, que toda su vida vivió corriendo y cada vez que se equivocó había que juntarlo en pedacitos porque se estrelló contra su error, contra su equivocación. Y aún así no aprendió, siguió corriendo, siguió viviendo a toda velocidad toda su vida y se sigue estrellando y sigue corriendo. ¿Conoce gente así?
Usted es así. ¿Qué conoce? Yo los conozco. Yo soy así. Hermanos, somos así. Y el único que puede traer freno es el espíritu de la profecía. Mire, Dios le habló muchas veces al pueblo, le dice: paren un poco, paren y vean. Esas dos frases siempre están en la Biblia a través de los profetas. Paren y vean. Paren, frenen. Yo los defiendo. No peleen, no se metan en esta guerra, no hagan esto, déjenme a mí. Dios pidiéndole permiso al pueblo, hermanos. Eso sí que estaban acelerados. Hermanos, y a veces los más acelerados son los profetas. ¿Saben por qué? Porque como tienen la visión, entran en ansiedad para que esa visión se cumpla y se aceleran. Y Dios los tiene que frenar. Y más de un acelerado tiene que quedar una semana engripado para que Dios le diga: bueno, por lo menos una semana frenaste. ¿O usted cree que las cosas suceden por casualidad? Muchas de las cosas que te frenan es sencillamente que Dios está permitiendo poner un freno. Porque si vos no bajás el cambio, Dios dice: bueno, de alguna manera tiene que frenar. Muchos milagros que ocurren en el cuerpo son por causa de la palabra. No es por causa de los dones de sanidad, sino por causa de la palabra. La Escritura testifica: envió su palabra y los sanó. Eso significa que Dios, cuando envía su palabra, su espíritu de la profecía, esa palabra trae sanidad. Entonces, la palabra de Dios puede sanarte. El espíritu de la profecía puede sanarte a través de una palabra que alguien te dé. Quizás ni te conoce, quizás nunca te vio, pero viene una palabra a tu vida y provoca sanidad, porque Dios sana por medio de su palabra. Cuando dice envió su palabra y los sanó, habla de Cristo. Cristo vino como el Verbo y trajo sanidad a toda la humanidad, pero ese Cristo hoy nos habita y sigue hablando. Entonces, cuando yo profetizo, ese Cristo sigue sanando gente. La profecía que viene mediante el espíritu de la profecía trae dirección. Cuando usted no sabe para dónde ir, no sabe qué decisión tomar, no sabe, está con un pie allá y un pie acá, no sabe si se va o se queda o qué hacer, el espíritu de la profecía direcciona tu vida. Pero como te dije desde el inicio, tenés que creerlo. Ya estamos en tiempos de cumplimiento. Ya estamos en tiempos de dar a luz. Cuando el apóstol Pablo dice: debiendo alguno de vosotros ser ya maestros, ese es un tiempo de cumplimiento. Debiendo ya algunos ser esto, son como niños. Siguen pequeñitos, siguen inmaduros. No se cumplió esto todavía, porque están todavía acá. O sea, muchos de ustedes, Dios ya les habló, pero como ustedes no le creyeron, no tomaron la palabra, porque uno dice: ¿de qué se trata creer? Bueno, ese es el punto, eso es lo que queremos desarrollar. ¿Cómo yo sé que estoy creyendo a una profecía? Porque creer no es decir sí, amén. Eso no es creer. Mucha gente dice amén acá, sale de ahí y se olvida. Usted le pregunta mañana qué se predicó hoy y no se acuerdan. Porque mientras están sentados acá, están pensando qué van a cocinar, qué van a comer después, si dejaron la hornalla prendida o apagada, si dejaron esto, si dejaron... O sea, tienen el cuerpo acá, pero la cabeza en otro lado. Entonces, ¿cómo? Sí, amén, sí, amén. Eso no es creer. En todo caso es confirmar la palabra o el mensaje, pero creer es que yo estoy cultivando a lo que le dije sí y amén. Lo estoy cultivando, lo estoy guardando, lo estoy cuidando, lo estoy regando. Eso es creer. Pero si yo me voy de acá y me olvidé lo que Dios dijo, eso no es creer. El espíritu de la profecía trae sanidad, trae dirección. El espíritu de la profecía
va a sembrar semillas de fe en tu espíritu. ¿Eso qué significa? Que tiene que activarse la fe del Hijo. Si el espíritu de la profecía habla, usted atrapa esa semilla, y en la fe del Hijo que está en usted, eso es sí y amén. Toda la palabra de Dios, toda la promesa de Dios en Él son sí y amén. Para la gloria de Jesucristo, hermanos, todo trae cumplimiento. En la fe del Hijo todo es ok, porque lo va a creer, porque va a trabajar por esa palabra, porque va a cultivar esa palabra, porque se va a desvivir, se va a desesperar por el cumplimiento de esta palabra. Dios me dijo que yo iba a ser un maestro de la palabra. ¿Lees la Biblia? ¿Alguna vez te sentaste a leer la Biblia? Porque no se te va a cumplir ninguna profecía si nunca tocas la Biblia. ¿Qué maestro de la palabra si nunca leyó la Biblia? Dios me dijo que yo iba a enseñar. ¿Aprendiste por lo menos para poder enseñar? A mí Dios me habló de que yo voy a ser pastor. ¿Te pegaste a algún pastor al lado de él para saber de qué se trata el trabajo en la obra? ¿Cómo vas a ir a pastorear algo que desconoces? ¿Serviste? ¿Limpiaste el salón alguna vez? ¿Limpiaste la silla? Eso hacemos los pastores. ¿Sacaste los raspones del inodoro que te dejan los hermanitos? Eso hacemos los pastores. ¿Ves? Entonces, si no cultivas la profecía, ¿qué pastorado? Ni qué esto, ni qué lo otro. Cuando la gente nos ve, pero viven viajando, viven haciendo. Pero esto es el resultado de algo que fue doloroso. Nosotros no nacimos con todo lo que Dios nos ha dado. Todo es el resultado de haber creído al espíritu de la profecía y de haber trabajado por el cumplimiento de cada semilla que el Señor nos dio. Y algunas no se cumplieron porque no hemos trabajado por ellas. Entonces, cuando Dios te habló, lo que Dios te dijo ya estaba. Y si no se cumple es porque no estás cultivando la profecía. No podemos responsabilizar a los demonios. No podemos responsabilizar a quien me profetizó es un falso profeta porque no se cumplió. No, hay una tarea que tenemos que hacer. Hay una responsabilidad que tenemos que asumir. Hay algo que tiene que entrar en nuestra vida y saber que Dios no falla, pero que nosotros tenemos una parte para hacer. La profecía confirma esas semillas, activa tu espíritu. El espíritu de la profecía despierta a los espíritus dormidos. Por eso una palabra puede despertar a alguien que está descarriado como el hijo pródigo en algún lugar, y por una palabra se despierta el espíritu y se vuelve a la casa de papá, se vuelve a Cristo, se vuelve a los brazos del Padre. ¿Por qué? Porque el espíritu de la profecía tiene la característica de tocar directamente el espíritu de la gente, aunque esa gente esté muerta en delitos y en pecados. Amén. Entonces nunca usted se guarde una palabra. Usted tiene el espíritu de la profecía y lo que usted habla está por encima de la fe. Si el espíritu de la profecía toca a su espíritu, esa persona se va a convertir, porque no tiene la autoridad para negarse al llamado. Nosotros nos podemos negar a un montón de cosas, pero nunca al llamado. Amén. La profecía o el espíritu de la profecía madura los frutos. En mucha gente que está inmadura, cuando viene el espíritu de la profecía y habla a través de un profeta o una mujer profeta, lo que hace el espíritu de la profecía es madurar frutos, madurar carácter, madurar personalidad. Más de una vez vas a estar orando por alguien y la persona va a estar cerrada en su mente y Dios te lo va a mostrar. Más de una vez vas a estar conversando con alguien y la persona está teniendo malos pensamientos contra tu vida y Dios te lo va a mostrar. Más de una vez vas a estar predicando y Dios te va a mostrar lo que la gente piensa.
porque eso es parte del espíritu de la profecía, en algo que hemos llamado el espíritu de ciencia, hemos llamado, bueno, de un montón de maneras, pero tiene que ver con Cristo funcionando en tu vida. No usa el discernimiento para castigar o para avergonzar o para condenar. El discernimiento solo es para edificar. Lo único que usted tiene que hacer es no diluir la verdad. Busque la manera y la forma de ser agradable, pero nunca diluya la verdad. El espíritu de la profecía liberta vidas. Hermanos, por una profecía, por una palabra, gente que está atada en cadenas, en vicios, en cárceles, en prisiones, puede ser liberada. Porque Dios tiene la autoridad y el poder de romper las ataduras de Satanás a través de su voz. Desata ambientes internos y externos por el poder de la palabra. Ambientes externos es que todo este lugar se impregne de una atmósfera de gloria y de unción. Pero ambientes internos es que dentro de las personas esté esa gloria y esa unción. Porque la transformación siempre va a ser desde adentro hacia afuera. La transformación no es hacia afuera hacia adentro. Entonces este ambiente puede estar lleno de gloria, pero si no hay una transformación interna, entonces nos volvemos gente que consume una presencia ambiental, una gloria ambiental. Vamos a la iglesia porque ese ambiente está lleno de gloria. No es que acá adentro está lleno de gloria, sino que acá adentro se manifiesta lo que internamente Dios está cultivando en nosotros. Venimos acá adentro y desde nuestro interior fluyen ríos de agua viva. ¿Eso qué significa? La unción que cultivamos en nuestro interior acá adentro se hace palpable, se hace visible. Es una unción que llena todo el ambiente. Internamente estamos fluyendo. Amén. Entonces el espíritu de la profecía por una palabra puede inundar todo el ambiente interno y el ambiente externo de la gloria del Señor, y se desata lo que algunos llaman el manto del profeta o la unción del profeta. No es del profeta, esto es de Dios, es Cristo mismo, es el espíritu de la profecía fluyendo en el cuerpo, y no necesariamente puede fluir solamente por un profeta, también puede fluir por un pastor, también puede fluir por un maestro, también puede fluir por un evangelista, también puede fluir por un apóstol. Hermanos, se trata de que Dios fluya como Él quiere, con quien Él quiera, en la iglesia que Él quiera, con la gente que Él quiera. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si yo creo que la voz del Espíritu Santo puede desatar esas aguas y ese río que nace del trono y del Cordero, pero que ahora está dentro mío, entonces lo que voy a hacer es cultivar esas aguas. Mi preocupación va a ser cultivar esa gloria, cultivar esa presencia, estar lleno de eso de Dios. ¿Para qué? Para que en este ambiente todos podamos disfrutar de esa gloria. Por eso es que usted no viene aquí a buscar algo. Usted viene acá a entregar todo lo que usted cultiva las 24 horas en su casa. ¿Ves? Porque nuestra mente religiosa se acostumbró a que vamos a la iglesia a buscar al Señor. ¿Cómo vamos a la iglesia a buscar al Señor? Si el Señor está en tu vida, te habita, está 24 horas, entonces todo el tiempo el Señor está con vos. Y estas 2 o 3 horas de reunión, vos estás expresando ese Dios que está 21 horas adentro de tu interior. Lo que venís acá a hacer es atraer ese Dios que durante 21 horas te estuvo hablando, te estuvo ministrando, te estuvo llenando, y cuando venís acá con tu hermano te encontrás, y eso es
¿Por qué? Porque ambos comienzan a fluir en el Dios que durante 21 horas nos estuvo ministrando, y durante 3 horas esto se vuelve glorioso. ¿Por qué? Porque estamos todos ministrando al Dios que tenemos en nuestra vida. Entonces no vengo acá a buscar a Dios, vengo acá a soltar a Dios. Ahora, cuando uno se crió con la mentalidad de venir a buscar, entonces uno ¿qué hace? Vive en necesidad, vive como pecador, vive como un desgraciado. ¿Sabe lo que es un desgraciado? Alguien que no tiene gracia. Como que Dios no lo perdonó. Vive como un condenado. ¿Sabe lo que es vivir como un condenado? Alguien que cree que Dios no lo perdonó. Se autocondena, se autoflagela. Es un desgraciado y condenado. Esos desgraciados que viven así en la vida vienen a la congregación y dicen: ay, ojalá que alguien me profetice, porque necesito saber que Dios me perdonó, porque me la volví a mandar. Porque no nos damos cuenta que somos nosotros los que tenemos el espíritu de la profecía para transformar los ambientes y para transformar las vidas. Y lo que va a suceder es que cada persona que tenga hambre y sed de Cristo sea saciado cuando todos estemos ministrando el río del Espíritu. Entonces nadie va a tener hambre, nadie va a tener sed, porque todos vamos a ser saciados. Si usted se pregunta: ay, apóstol, qué malo, que nunca voy a necesitar una profecía, que nunca voy a... Sí, todos necesitamos en algún momento, pero no todas las reuniones, hermanito Carretilla. Claro, porque los carretillas hay que llevarlo y traerlo a todas las reuniones. Y se acostumbraron. Hay que estarlo animando porque se machucan. Son hipersensibles. Entonces, no, sí, todos necesitamos, tranquilo, no te estoy acusando. Pero si la idea es que lo que nosotros cultivamos lo expresamos aquí adentro, todos vamos a ser saciados, todos vamos a ser fortalecidos, todos vamos a ser profetizados por el Espíritu de Dios, y todos vamos a ser edificados. Vamos a tener todas las cosas en común. Entonces, ¿por qué Dios envía la profecía? Porque todavía hay mucho desorden, todavía hay mucho machucado, todavía hay mucho infantil, todavía hay mucho que tiene que ser sanado. Pero usted y yo tenemos que darnos cuenta que si hay una persona que no se da cuenta o no percibe que Dios está durante 21 horas allá con él, para que durante 3 horas lo exprese acá, nosotros tenemos que ayudar a esa persona y hacerle ver que Dios nunca lo abandonó, Dios nunca lo dejó solo, siempre estuvo con él. Hermanos, yo no sé la prueba que usted ha vivido o que ha experimentado, pero lo que estoy seguro es que Dios nunca se apartó de tu lado, jamás. ¿Y sabe por qué uno no lo ve? Porque uno está mirando el problema, uno no está mirando la respuesta. Porque la Biblia dice que con cada tribulación, con cada aflicción, con cada mal momento, viene la salida. Eso que significa que siempre que entraste en un mal momento, la salida estuvo presente. Solo que no lo vimos porque nuestros ojos estaban enfocados en el problema y no en la salida.